Bienvenidos una semana más a este su programa de Voz Populi de Televisión, donde les traemos temas de actualidad. Y uno de esos temas de actualidad, como en las anteriores semanas han sido el 40 aniversario del PSOE, o la situación de la economía, o las pensiones, o ese congreso de la sociedad civil, es la ley trans. Esa ley de la que todo el mundo habla, pero poca gente conoce. Una ley que, bueno, está trayendo diatriba, conflicto social, conflicto entre feministas y sectores de la izquierda, conflicto dentro del propio Partido Socialista, que es uno de los proponentes junto con Unidas Podemos, y de la que vamos a dar cuenta. Y lo vamos a hacer de la forma más didáctica posible, sin cuestionar el derecho que tiene cada persona, cada ser humano, de ser lo que quiera ser, de cambiar su cuerpo, dejar de cambiarlo, pero en tiempo y forma, sin prisas. Para ello vamos a hacerlo con dos personas que saben de lo que hablan. Alicia Millares, profesora de Filosofía Moral en la Universidad de Distancia. Bienvenida a Voz Populi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, realmente encantada de participar en esta tertulia apasionante. Bueno, Alicia es militante del PSOE, que se ha posicionado contra otros militantes del PSOE, que ha escrito un libro, este que tengo aquí, que se llama Delirio y misoginia trans, es decir, ya saben ustedes de qué va a hablar Alicia, y que sabe bastante de lo que son los derechos de las mujeres, de lo que es esa alianza contra el borrado de las mujeres y de lo que va a ser en los próximos meses la pelea en la calle, probablemente, y en el Parlamento, con una ley que va todavía a tener muchas horas de debate. Para darle réplica, bueno, para darle réplica no, probablemente para darle la razón en muchas cosas, hemos traído a otra persona que está siendo protagonista de estos días, especialista en Derecho Deportivo, abogada, Irene Aguiar. Bienvenida a Voz Populi. Muchas gracias, Gabriel. El tema del deporte es de lo más visual que tenemos en este tema de la ley trans. Luego hablaremos de ella, pero vamos, a mí me gustaría empezar por unas palabras que ha pronunciado el portavoz del Partido Socialista, Patxi López, diciendo que la autodeterminación de género no se toca. Es decir, que habrá autodeterminación de género, pase lo que pase en temas registrales, pase lo que pase con lo que alguien diga que puede ser o que quiere ser, sin atenerse a más consecuencias y que ningún juez ni ningún funcionario atestigue o deje de atestiguar. ¿Cómo afronta esto, Alicia Millares, esto? ¿Cómo lo ve? Pues lo afrontamos como ese tipo de declaraciones no dejan de ser declaraciones impositivas. En las mismas declaraciones, Patxi López afirmó que las leyes no conviene hacerlas rápido, sino hacerlas bien. Y por lo tanto, para que una ley se haga bien, es exigencia mínima que haya un debate sobre esa ley, que se ha hurtado a la ciudadanía. Y es lo que desde FEMES pedimos. Lo que pedimos es que realmente esa ley se haga con luz y taquígrafos. Esa ley tenga comparecientes expertos que informen realmente de lo que hay tras la autodeterminación de género. Y aún así, Patxi López y el PSOE ya han cedido, han tenido que ceder ante el impacto social, y han tenido que ceder ante el clamor por parte de los profesionales de la salud, por parte de las organizaciones de mujeres, que en menores es una barbaridad. Pero dice que no ha habido debate social. Pregunto, ¿ha habido debate en el PSOE? Porque también hay militantes feministas del PSOE que se quejan de que en el PSOE hay una especie de censura encubierta para no romper esa urgencia que les está imponiendo Podemos en la tramitación de la ley. ¿Hay debate? No ha habido debate. Es decir, el debate está surgiendo en este último periodo. Realmente, cuando estamos viendo el acelerón de la ley, el hecho de que quieren hacerla por vía urgente, es cuando realmente, además, todos los profesionales comprometidos en este asunto de la salud, de la educación, del deporte, están viendo realmente las consecuencias que se derivan. Y siendo las consecuencias como son, que tienen un gran impacto para las mujeres y para los menores, lo que se está pidiendo es lo que se pide a toda ley, que haya debate, que haya debate. Irene, no ha habido debate, no está habiendo debate. Es que voy a poner el ejemplo. Acabamos de tener la tramitación del proyecto de ley del deporte, se aprobó la semana pasada por el Pleno del Congreso y en la ley del deporte hubo debate. Entonces, lo que muchos nos preguntamos es cómo en el resto de leyes, poniendo el ejemplo del deporte, hay un debate, se llevan expertos, se comentan las diferentes consecuencias que puede traer esa ley. ¿Cómo no se va a hacer con esta? Bueno, de hecho, hay una cuestión, el otro día nos lo contaba en este programa, sentado aquí mismo, Edmundo Val, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, decía, bueno, el hecho de que un joven de 12 años quiera cambiar de sexo o de género es importante, pero más lo es que un enfermo de la terminal termine su vida sin dolor y en las condiciones humanamente mejores.
y el plazo de enmiendas de la reforma sanitaria para que los enfermos de ELA vivan mejor su final de vida, lleva ya 18 prórrogas del plazo de enmienda. Entonces yo me pregunto, y os pregunto a las dos, ¿por qué esta prisa con el tema de la ley trans? Porque una de las consecuencias es, cuanto más se conoce el contenido y lo que implica la legislación en torno a la autodeterminación de género, más rechazo se produce. En parte, las prisas están explicadas porque no quieren realmente que se conozcan las consecuencias de este tipo de legislaciones que tienen que ver con las leyes de identidad de género. De ahí las prisas. Porque cuanto más se sepa, lo estamos viendo como en los últimos meses van cada vez apareciendo más voces discrepantes con la ley de identidad de género. ¿Por qué? Porque se está poniendo luz sobre el contenido. Estamos dejando afuera, porque hasta ahora lo único que había era el terreno emocional, argumentativo. La democracia emocional que tan perniciosa está siendo. Pero es que realmente lo que desde las asociaciones feministas, y en parte porque fuimos el inicio, lo que se ha puesto es en esa capa emocional, dar los argumentos de razón de por qué las consecuencias son penosas para mujeres y menores. Dos son los elementos, y lo acabas de mencionar. Ganamos, Javi, es que ese debate, a mayor conocimiento de la ciudadanía, del contenido de la ley, posiciones favorables a nosotros, a lo que estamos diciendo, retirada o al menos hablar, debatir. Uno de los problemas de esta ley es que es difícilmente visualizable, visible los efectos de la misma, salvo en dos aspectos. El tema de los menores, porque padres hay millones en toda España y se enfrentan a la decisión de que un chico de 12, 13 años decida cambiar de sexo y la nueva ley pueda decir que lo puede hacer sin intervención del pediatra, sin intervención del médico y sin intervención judicial hasta que el PSOE presentó la enmienda. Y otro es el tema de la participación en competiciones deportivas de hombres transmutados en mujer en competición con mujeres. Y aquí quiero que Irene nos aporte su visión, porque es especialista en derecho deportivo, y yo pregunto, Irene, un hombre nace con un 40% más de masa muscular, es decir, hay una potencia y en determinados deportes eso es básico. ¿Puede competir en igualdad de condiciones? De ninguna manera. Es que no, las diferencias son de verdad abismales, o sea, no solo en un tema de la masa, no es solo que los hombres simplemente sean más grandes que las mujeres, sino que hay auténticas diferencias a nivel de estructura ósea, de la densidad muscular y la densidad ósea, al mismo tamaño incluso hay mucha más fuerza y potencia. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, en halterofilia o otros deportes que categorizan por peso son muy útiles para ver esas diferencias, para comparar individuos de similar tamaño, a ver cuál es la diferencia del rendimiento deportivo. Pues en halterofilia, equiparando los cuerpos, se ve que la diferencia de marca oscila entre un 20 y un 44%, a mismo tamaño. O sea, esa es la ventaja. Y todo esto no se puede deshacer con ningún tratamiento de supresión de testosterona. Con el tema hormonal, por mucho que se hormone a un hombre para ser mujer, en la estructura básica de nacimiento queda. Nada, y es que esto además está ya tremendamente estudiado, es decir, ¿se producen cambios? Sí, se producen cambios, se produce una disminución de la masa muscular, un aumento de la masa grasa y una redistribución de la masa grasa como se distribuye típicamente en las mujeres, pero hay muchísimas cosas que no cambian. Para empezar, ni siquiera desaparece toda la fuerza, ahí queda bastante, ya ni hablemos si era una persona que ya practicaba deporte porque el músculo tiene memoria, pero hay otras cosas que no cambian. El esqueleto no va a cambiar, la altura no va a reducirse, el corazón y los pulmones, que son más grandes en los hombres, tampoco se reducen, pero es que el asunto es tal que es que, vamos a ver, un hombre con menos testosterona no se convierte en mujer. Y de hecho hay hombres que de forma natural tienen menos testosterona y no por ello son mujeres. Entonces no hay manera de cambiar sexo. Y esto además está de verdad muy, muy estudiado. Y además hay una cuestión práctica que va más allá del deporte, que a todos nos, bueno, es un tema que nos es atractivo y más como lo está explicando Irene. Les voy a poner un ejemplo práctico. En una oposición para ser bombero, si las marcas que se establecen son las de mujer o las de hombre, pero las mujeres no llegan y un hombre convertido en mujer sí llega, llegaríamos a la conclusión de que no puede haber bomberos mujeres, porque todos los bomberos serían hombres o hombres convertidos en mujeres.
¿Esto podría llegar a ser así? Parece una distopía, pero lo que estoy planteando, pero ¿podría llegar a ser así? Estamos en territorios distópicos, claro que podría llegar a ser así. De hecho, lo estamos viendo. Estamos viendo realmente cómo se están colonizando los espacios propios de mujeres por estas personas transgénero. Lo estamos viendo, estamos recibiendo todas las noticias que tienen que ver con Reino Unido, la ocupación, lo que está sucediendo en las cárceles, la ocupación incluso en lo que tiene que ver con algo que ha sido muy difícil para el feminismo conseguir, que es la paridad, por ejemplo, la representación política. ¿El movimiento feminista qué propone? ¿Que haya una cuota para mujer y una cuota para transgénero? En oposiciones, estoy pensando en oposiciones, pues eso, hemos dicho bomberos, pero habrá policías y otras muchas cosas. Esa no es ninguna propuesta que dependa realmente del movimiento feminista. El movimiento feminista lo que defiende es su agenda y aquello que han sido los logros para las mujeres, no que se produzca una usurpación por algo que además no es posible, es una ficción, nadie cambia del sexo. Es decir, lo que tú estás dando, o lo que se ha dado legislativamente, es la salida a un malestar de salud, que fue la ley de 2007. Pero la salida a un malestar de salud no implica el reconocimiento de algo que no existe, sí, que es el derecho a la autodeterminación. Es importante esto que está diciendo Alicia Millares por una razón. A veces el debate es tan duro, iba a decir cruento no, pero sí arriscado, que parecería que en España no se puede cambiar de sexo. En España todos los años cambian de sexo 1000 personas y además con cargo a la Seguridad Social, desde que en 2007 el gobierno de Zapatero puso ese servicio social a disposición de quien lo quisiera. Es decir, en España existen personas trans desde hace 15 años y no hay ningún problema. Aquí estamos hablando de un problema de tiempos y sobre todo de otro problema del que vamos a hablar ahora, los menores. Irene, los menores, ahora parece que el Partido Socialista se ha dado cuenta que un menor entre 12 y 16 años va a tener que hacerlo, el cambio, la hormonación, la cirugía, si llegado el caso, con una autorización judicial, se supone que también de sus padres. ¿Te satisface eso o te parece corto? Bueno, a mí en general lo que atañe a los menores me parece que tiene un peligro intrínseco, porque se trata de poner a personas a tomar decisiones que pueden arrastrar durante el resto de su vida y de las que se pueden arrepentir, y de hecho salen bastantes casos de personas que se determinan de transicionadoras, que son las que intentan volver marcha atrás, y muchas explican que hay muchas cosas que no se puede dar marcha atrás. El movimiento trans dice eso, no sé si es verdad o no esta estadística. Si esa estadística es cierta o no, no lo sé, pero sí lo es, a mí ya me parece mucho. Estamos hablando de un 2%, sea lo que sea ese número, de personas que están sufriendo consecuencias irreversibles. Bueno, pero eso se podría dar también en personas de más de 18 años que lo deciden y que a los 25, vamos a poner por caso, se dan la vuelta, pero... Vamos a ver, estamos hablando de un periodo que son menores y adolescentes, donde la identidad, la idea de identidad es absolutamente lábil. Es decir, son periodos absolutamente frágiles y vulnerables. La identidad, además, no se consolida ni se estabiliza. De hecho, los adultos sabemos que nuestros procesos identitarios son cambiantes. Y ahora le estamos diciendo a la población más vulnerable que existe una identidad que es estable, que además depende de que utilices el estereotipo contrario al sexo con el que has nacido. El ejemplo es terrible. En los centros de enseñanza, el indicador de infancia trans es lo que se traslada a través de las guías educativas de diversidad sexual. Y te voy a dar una frase. Berta, la que a primera hora se quita la horquilla, quizá no sea una niña. El indicador de infancia trans es que no sigue el estereotipo de feminidad. ¿Creéis que está habiendo un ejercicio de proselitismo excesivo en las aulas por parte de asociaciones trans que están yendo y que no tienen un contrarrelato para los padres, para los profesores, y que eso hace que haya un boom, como decía el otro día un catedrático de pediatría y un especialista en psiquiatría infantil, que decía que hemos pasado de tener 4 o 5 casos de disforia de género, que se llama científicamente el problema, de tener 4 casos al año a tener 400, ¿no? ¿Esto es porque hay un proselitismo? Absolutamente. Y además está habiendo un proselitismo en los centros de primaria y secundaria, sin que realmente en este país se hayan pasado por procesos de coeducación. Seguimos todavía sin tener una educación formal
realmente que sigan los parámetros coeducativos. Sin la coeducación ausente, esto es, la ruptura de estereotipos, ahora nos viene una nueva doctrina que dice que los estereotipos son buenos y que además esos estereotipos pueden ser indicadores de una infancia trans o de una adolescencia trans. Si no sigues el estereotipo con el sexo con el que has nacido. Por aclarar a los espectadores, ¿me estoy explicando, cuando Alicia dice indicadores se refiere al hecho de que un niño coja una muñeca y una niña un coche de carreras. Solo por esos supuestos indicios alguien decide en su entorno escolar, los padres, quien sea, que ese niño tiene disforia de género. ¿Eso se está dando? Eso se está dando, pero además se está dando otro agravante, que merecería solamente el pararnos a pensar cómo es posible que en el momento actual la mayor parte de las transiciones sean de niñas y de adolescentes mujeres a varones, en un 4000%, que es lo que se está dando el incremento. En los colegios, ¿por qué se hace eso? Porque realmente la feminidad en menores y en adolescentes es que no quieren seguir los parámetros de una estereotipia femenina que les resultan entre el agrado o las prácticas sexuales, quieren escapar de esa feminidad a toda costa. Y ahora la solución es, ¿quieres escapar de ello? Porque realmente eres una persona trans. Irene, ¿qué te llega de los colegios? ¿Qué te llega del mundo escolar? Iba a decir del mundo deportivo, pero también el deporte en los colegios es una simbiosis enorme. ¿Qué te llega? Bueno, el deporte escolar es importante también y este tipo de casos se está dando en todo el mundo y se permite igual a niños competir en la categoría de niñas. Y hay quien puede pensar, bueno, no importa porque son juegos de niños, pero es que resulta que si tenemos deportistas de élite es gracias a que se nutrió esa base. No podemos estar rompiendo los sueños de niñas por intentar fomentar o dar ¿cómo decirlo?, ilusión de que de verdad se puede cambiar de sexo cuando esto no es posible. Pero es que además es dramático. Está sucediendo en los centros de secundaria, y tú te lo sabrás muy bien, Irene, niñas con binder. El binder es la faja, es una faja que el corsé al lado de ello es, mantequilla. Un corsé ¿Una faja que se vende en farmacias o cómo es? Que te oprime el pecho para que ¿Se vende en farmacias eso? No, se está comprando, lo están comprando. Pero compran los padres, se supone que lo compran los padres. No, decir, algunos sí y otras lo compran a escondidas de los padres a través de la... no quiero dar, digamos, marcas, a través de lo que es el comercio online. Fajas, corsés que te oprimen el pecho y que realmente a la hora de hacer los ejercicios de gimnasia básicos en secundaria no pueden. Hay niñas que están con las costillas rotas, o sea que no pueden seguir la clase de gimnasia de manera normalizada. ¿Te ha llegado algún ejemplo de estos a ti? De esto en concreto no. No, pues están los datos de educación. Sí, no digo que no suceda, digo que yo directamente no he tenido conocimiento. Y son dramáticas. Hay un dato que también porque es un dato silencioso, que queda en la segunda línea de esta polémica, que es el incidente registral. Claro, si no somos hombres, si no somos mujeres, si todo es un género fluido, los registros que hasta ahora hacía el Estado desde siglos, que daba fe pública de qué somos, cuándo somos, cómo morimos, cómo nacemos, eso también cambia. ¿Eso puede ser un objeto de impugnación ante el Tribunal Constitucional? Pregunto a la experta en filosofía Debería serlo. Mira, cuando empezamos con la denuncia de esto en el año 2019, decíamos que el objetivo de las leyes de identidad de género es realmente convertir el sexo en una categoría irrelevante en términos biológicos y jurídicos. Bien, las enmiendas que han presentado los grupos favorables a estas leyes, si recuerdas, las que han presentado la semana pasada, por fin han manifestado el verdadero objetivo. Si recuerdas, una de las enmiendas presentadas por ese 20% que quiere imponer una doctrina es que el sexo, la categoría sexo, desaparezca del registro del DNI. Y ahora bien, ¿dónde se queda todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista? ¿Dónde se queda realmente algo que ha sido difícil de conseguir en este país, que es que los datos sean desagregados por sexo? ¿Veremos unas Olimpiadas sin sexo? Sin sexo me refiero, sin sexo registral.
Bueno, por ahora lo que estamos viendo es la permisibilidad de que varones participen en la categoría de mujeres. Ese es el primer problema y que no es nuevo, lo llevamos arrastrando desde hace 20 años, que fue la primera directriz del COI en este sentido. ¿Es la primera manifestación del borrado de las mujeres que denuncia el movimiento feminista? Pues puede serlo, y es una muy grave además. ¿Y qué se puede hacer? Porque este movimiento, el movimiento trans, es un movimiento que se ha instalado y ha venido para quedarse. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Fíjate, yo voy a ser optimista. Creo que no ha venido para quedarse. Creo que estos movimientos distópicos pueden ser un reflujo de los periodos inciertos en los que estamos, pero yo soy optimista en ese sentido, y eso es lo que me extraña del gobierno de España. Soy optimista en el sentido de que todos los países que de alguna manera han sido favorables y permisivos con estas prácticas, que han sido permisivos con la hormonación en menores, están dando marcha atrás. Como Suecia, países como Suecia, Finlandia, Francia. Reino Unido, están empezando a quitar el pie del acelerador porque están viendo las consecuencias, porque han legislado previamente sobre ello y están viendo las consecuencias. A mí lo que realmente me sume en la perplejidad más absoluta es que, sabiendo como saben, porque no puedo suponer que el gobierno lo ignora, lo que está sucediendo en los países que nos rodean, sigan adelante en esta huida hacia adelante, y en esta huida hacia adelante además con urgencia y hurtando el debate. Eso es lo que realmente me produce perplejidad. En el deporte estamos viendo también esta marcha atrás. Es decir, desde el 2003 que se vienen dictando regulaciones en el ámbito deportivo para ir permitiendo, sobre todo, voy a decir a varones en la categoría femenina porque digamos lo que produce un perjuicio, porque mujeres que participen en la categoría masculina realmente no supone un problema. Pero a medida que se han ido flexibilizando los criterios, se ha llegado a un punto en el que ahora, sin embargo, sí se está dando marcha atrás. Y hemos tenido los ejemplos, por ejemplo, de la Federación Internacional de Rugby y de la Federación Internacional de Natación, que han dicho, no, aquí se tiene que competir por sexo, estableciendo la excepción de si se ha hecho la transición antes de la pubertad y demás, pero se compite por sexo. ¿Por qué? Porque somos radicalmente diferentes y eso no se puede hacer. Os pregunto a las dos, pero quiero empezar por la abogada, por Irene. ¿Qué creéis que va a pasar cuando va a llegar al Constitucional? Porque lo van a recurrir la ley, tanto el PP como Vox. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Qué va a decir el Constitucional? ¿Lo va a tumbar? Absolutamente imprevisible, porque además hay que tener en cuenta que esto ya trae recorrido desde 2007. A mí me gustaría ahondar en el problema, ir a la cuestión de fondo, que ¿es relevante o no lo es el sexo registral? ¿Por qué registramos el sexo? ¿Para qué está el registro civil? ¿Está para registrar realidades objetivas y materiales o para registrar sentimientos? ¿El sexo es relevante para la estadística, sí o no? Quiero decir, es que al final estamos cambiando las reglas del juego, y nunca mejor dicho, que me dedico al deporte, a mitad de la partida, a mitad de la competición. Porque resulta que hemos construido todo un ordenamiento jurídico sobre la base de muchos conceptos, pero uno de ellos es el sexo, significando el sexo lo que significa. Y ahora a mitad pretenden sustituirlo por el sentimiento, por la identidad de género, que es otra cosa radicalmente diferente. Yo creo que ahí es a donde habría que ir. ¿Qué va a pasar, Alicia, en el Constitucional? Yo me imagino que la rechazará. El sexo es una categoría sustantiva y además material. Es decir, la Constitución. Por eso. Y además material, objetiva. Es una realidad objetiva, infranqueable, además. Mientras que la autodeterminación es por ahí simplemente una vivencia subjetiva. Y ahora yo pregunto, si reconocemos la autodeterminación de género, hacemos un reconocimiento jurídico de la autodeterminación de género, ¿dónde está el fin? Pues yo puedo entender que los partidos nacionalistas se sumen a estas leyes de identidad de género, porque la palabra maravillosa, simpatía, vamos a decir la así. palabra maravillosa es autodeterminación. Pero si tú reconoces una evidencia subjetiva, ¿por qué no reconoces otras? La edad, por Claro. Es que la espita que se abre en el momento en que tú vas a reconocer una autopercepción subjetiva, porque en el fondo lo que se está reconociendo es una autopercepción subjetiva, sin que haya cambio ni siquiera de las características sexuales, ni primarias ni secundarias. Esto es un varón que dice ser mujer, yo tengo que aceptar que es una mujer.
¿Dónde está el límite de las autopercepciones? Sé que el debate es apasionante. Es sexoplanismo. Sé que el debate es apasionante, estaríamos una hora más aquí con nuestras dos invitadas, con Alicia y con Irene, pero es que el tiempo es el que es. Tenemos 20-25 minutos para que nuestra audiencia de forma didáctica aprenda las cosas que les está sucediendo, sobre todo en asuntos que son complicados como esto de la ley trans, y tenemos que despedir el programa. Alicia, muchísimas gracias por venir. Yo encantadísima, realmente. Me lo he pasado muy bien. Irene, lo mismo digo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y a ustedes pues, les emplazo al programa de la semana que viene, en el que trataremos, pues como siempre, otro tema de actualidad. Ya veremos, ya les contaré.